hoy, porque realmente lo que estábamos hablando ahora y nos tiene muy preocupados en el colegio es digamos, la naturalización de este tema, de lo que están consumiendo los chicos. Invitamos a primaria porque, pues, de todas formas, los chicos de primaria van creciendo y se van a ir enfrentando a esta realidad que es la de los cigarrillos electrónicos. Y lo que se está viendo, lo dice Blanca misma, es una desinformación enorme en los adultos sobre este tema. Entonces, me encanta que Blanca esté aquí con nosotros tratando el tema y les doy la bienvenida a todos. Espero que aprendan mucho y lo disfruten mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, les voy a contar un poco quién es Blanca Llorente, nuestra invitada de hoy. Ella es economista con maestría en salud pública de la Universidad de Londres y más de 10 años de experiencia en políticas de control de tabaco. Es la directora de la Fundación ANASH. Ella es autora de publicaciones científicas sobre tabaquismo y consultora de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en temas relacionados con economía del tabaco. La organización que ella dirige, la Fundación ANASH, es una organización de la sociedad civil cuya misión es la generación de conocimiento para promover el diseño e implementación de políticas públicas que actúen eficazmente para avanzar en los compromisos de la Agenda 2030 de Desarrollo Global, en particular aquellas intervenciones que tienen relación directa con la meta de fortalecer la aplicación del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco. Así que Blanca, buenas noches, bienvenidas, muchísimas gracias. La idea, esta charla dura aproximadamente 45 minutos, pueden ir dejando sus preguntas en el chat que al final Blanca las va a resolver y no olviden por favor escribirnos también sus datos, sus nombres, el de sus hijos y el grado como constancia de asistencia a esta charla. Adelante Blanca, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Realmente es un gusto estar acompañándolos esta noche. Espero que sea un momento de aprendizaje. Yo también estoy muy atenta a escuchar las inquietudes que tengan. Y bueno, sin más demora, antes de entrar en materia, les cuento que pues ni la organización que yo represento ni yo misma recibo ninguna donación o contribución o ayuda financiera de la industria tabacalera, ni directa ni indirectamente. Es muy importante que cuando hablamos de estos temas de tabaquismo y consumo de nicotina, seamos todos muy transparentes sobre si tenemos conflictos de interés. Y por eso pues hago esta declaración. Y pues creo que Eliana ya presentó suficientemente lo que es ANASH, entonces vamos a hablar ya de lo que nos trae hoy a este espacio, y es hablar de los cigarrillos electrónicos. Y por favor, como decía Eliana, si tienen cualquier pregunta, y si hay muchas preguntas, por favor, Eliana, me avisas para hacer un alto quizá en la mitad de la charla, ir evacuando algunas de las preguntas que puedan ir surgiendo, si hay bastantes, y si no, pues de todas maneras al final tendremos tiempo para despejar dudas. Qué pena, Blanca, yo ya tengo una pregunta. ¿Y es si alguna de esta información podemos tener acceso luego? Claro que sí. Yo les hago llegar a través de Eliana la presentación y ahí van a encontrar links con información y por supuesto también pueden volverse a comunicar con nosotros en ANASH y permanentemente podemos mantenerlos al tanto de novedades, y pues ya esto es un espacio de interacción que espero que pues podamos mantener el contacto de aquí para adelante. Muchas gracias. Estamos grabando la charla también para después quien la quiera volver a ver o quien no se haya podido conectar hoy. Con la autorización de Blanca lo estamos haciendo. Y Blanca, me gustaría que al final o cuando lo consideres pertinente menciones también la iniciativa de la recolección de firmas y todo eso, ya tú nos contarás. Sí, ahí les tengo también la publicidad. Entonces, cigarrillos electrónicos. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a ese término? En realidad es un término un poco ambiguo. Ese es el término que se ha posicionado, digamos, en nuestro lenguaje,
pero ahí no nos estamos refiriendo a un único producto y realmente además se utilizan múltiples expresiones para designar estos productos. A veces ustedes pueden oír vapeadores, vape pens, e-pens, vaporizadores, y el término técnico que utilizamos para definir esta categoría de productos son los sistemas electrónicos de administración de nicotina y los sistemas similares sin nicotina, que ustedes ven ahí a mano izquierda en la pantalla. Su sigla es CEAN y SSSN. ¿Por qué esa cantidad de nombres? Pues realmente este es un producto que no es maduro, no está estandarizado, está en constante evolución, tiene muchas presentaciones, como vamos a ver a lo largo de la charla, y eso es parte de lo que hace tan difícil identificarlos. Ahí ustedes ven varios ejemplos, se dan cuenta que hay unos que tienen una forma como cilíndrica, que efectivamente parecen como un esfero, otros que son aplanados y se parece más como a una USB. Hay otros que son cuadrados y más grandes, que son un poco más antiguos, pero que todavía tiene su atractivo para ciertos usuarios. De manera que tienen muchas presentaciones, colores y sabores. A mano derecha vemos otra categoría que a veces solemos confundir con esta que denominamos cigarrillos electrónicos y los ponemos en una sola bolsa, que es lo que denominamos sistemas de tabaco calentado. La marca que se distribuye en Colombia es IQOS, y los cigarrillitos que se utilizan en ese dispositivo electrónico, que también es un dispositivo electrónico, se distribuyen con una marca distinta que es HEETS, pero es lo mismo, los HEETS y el IQOS están hechos para funcionar como un sistema único. Son productos de tabaco, estos que estoy mencionando ahorita a la derecha, son productos de tabaco y tienen el tabaco en forma sólida. ¿En qué se diferencian de los cigarrillos electrónicos que mencioné al inicio? El cigarrillo electrónico también es un dispositivo electrónico que calienta ya no el tabaco en forma sólida, sino una solución líquida que puede contener nicotina o no, ¿sí? Junto con otras sustancias. Esa es la gran diferencia entre esas dos categorías. Ambas son categorías que nos preocupan desde el punto de vista de la salud. Ambos son productos que plantean riesgos para los usuarios, tanto adultos como jóvenes. Y sobre ambos hay una gran desinformación. Yo espero que al final de esta charla ustedes tengan mucho mejor información. Quiero que rápidamente escriban en el chat, y que Eliana me cuente porque no estoy viendo el chat en este momento, rápidamente me cuenten en una escala de 0 a 3, ¿sí? Donde 0 es ninguna información y 3 es suficiente información. ¿Cómo calificarían ustedes su conocimiento acerca de estos productos? De 0 a 3, ¿cómo lo calificarían? 0, 0, 2, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 0. Creo que va ganando el 0. 2, 2, 0. Muy bien, muchas gracias. Guarden, piensen en su respuesta ahora y al final de la charla me van a contar si cambió en algo o no ese número, ¿sí? Vamos entonces, este es otro ejemplo de cómo ha evolucionado el producto. A mano derecha vemos los cigarrillos electrónicos de segunda generación, que denominamos mods, M de mamá, O de S, mods, ¿sí? Son cuadrados, hay unos más grandes, otros más pequeños, pero tienen ese tanque que es relativamente grande y esa boquilla. El tanque y la boquilla se pueden abrir, eso se abre relativamente fácil y el usuario es el que hace sus propias mezclas, ¿sí? Entonces ustedes han visto quizás algunos de ustedes unos goteros, ¿sí? Unos goteros que se compran en esas tiendas de vapeo y la gente hace sus propias mezclas, puede definir su concentración, es muy personalizado, ¿sí? Son sistemas que son más antiguos, incluso se puede modificar el nivel
de fuerza del aerosol que se produce dependiendo de la fuerza de la batería, del poder, de la energía que tenga la batería. Y a la izquierda ven ustedes los que son más modernos, los más recientes, muchísimo más discretos, caben en la palma de nuestra mano, son como una USB, se comercializan con muchísimas marcas. Hay algunos de ellos que son desechables, ¿sí? Entonces es un cuerpo que es metálico, la boquilla, ustedes ven ahí la boquilla negra, eso se destapa y es lo que la persona puede chupar, ¿no? Y dentro está el tanque líquido, donde pues es más difícil, digamos, cambiar el líquido con goteros, aunque en teoría son cerrados, también se pueden abrir. De hecho, ustedes encuentran en YouTube videos que le explican incluso a los muchachos cómo abrir estos sistemas cerrados. Tienen unas cápsulas que se recambian, y eso es lo que permite recargarlas cuando no son desechables. Cuando son desechables, sí, una vez que se consume el producto, pues todo el tubo que lo contiene pues se desecha. Los que sí son intercambiables, recambiables, pues tienen un pequeño cartucho, ustedes ya lo ven aquí, son estos cartuchos que ven ahí como verdes y naranja, que el usuario va comprando y los va reemplazando. Aquí vemos otros ejemplos. Esta es una niña que está utilizando uno de los mods. Ustedes ven que los mods generan una nube de aerosol. Es una primera advertencia. Nos dicen que estos son vapeadores y utilizan la palabra vapear, que viene de vapor. Primer tema que hay que aclarar. Lo que se produce al calentar esta sustancia es un aerosol. El humo de tabaco es un aerosol. El producto del calentamiento de esta sustancia también es otro tipo de aerosol, que tiene una composición de sustancias que pueden ser en sus concentraciones distintas a las del humo de tabaco, pero ambos son aerosoles. Entonces, eso es una primera cosa que hay que tener clara. ¿Qué significa eso? Al usar la palabra vapeo, estamos induciendo un poquito a pensar que esto ya es una cosa inocua, porque estamos pensando, no, esto es como una especie de aromoterapia, un vaporcito de agua. No hay tal. Como vamos a ver, estas nubes que vemos de aerosol, pues tienen una serie de componentes que son mucho más complejos que un simple vapor de agua, que simplemente pasar el agua de estado líquido a estado gaseoso, ¿correcto? Abajo también ver varios ejemplos de cómo se pueden ver los productos. De nuevo, uno de los retos que tenemos los papás es que como tienen tantas formas distintas, casi que uno lo puede confundir o con el cartucho de tinta de un esfero o de una pluma, una USB, hasta un juguete. No se parecen en nada a algo que nos despierte como alarmas, ¿verdad? Entonces, importante familiarizarnos con cómo se ven. Uno de los retos es la diversidad. Aquí les voy a resumir muy brevemente. Esta es una ficha que, por favor, cuando tengan la presentación la pueden repasar, la pueden mirar con calma, pero entender las diferencias entre estos productos es importante. Entonces aquí estoy haciendo una comparación entre cigarrillos electrónicos, que son los sistemas electrónicos de administración de nicotina, el tabaco calentado, que en Colombia, recuerden, la marca que se consume que se produce, que se comercializa más frecuentemente es IQOS, y el cigarrillo tradicional. Entonces, repasemos. Cigarrillo electrónico tiene líquido que puede tener o no tener nicotina y produce un aerosol. Ojo, porque algunos que comercializan como sin nicotina, hay estudios en Estados Unidos que se han hecho en laboratorio que identifican que aún los que a veces se comercializan como sin nicotina se encuentran rastros de nicotina. Luego, ojo con esas declaraciones de contenido que a veces nos hacen los comercializadores, porque lamentablemente no están estandarizadas, no son confiables y hay muy poco control, incluso en países como Estados Unidos, sobre lo que realmente se está entregando al público. Entonces, primera diferencia, esa del líquido.
El tabaco calentado, en cambio, es un producto de tabaco y el tabaco está en forma sólida, ¿sí? Em, el cigarrillo electrónico tiene unas nuevas formulaciones de nicotina. Por eso han podido reducir el tamaño y ahora son tan discretos. Porque esas nuevas Blanca, formulaciones, sí, disculpa, es que alguien levantó la mano, entonces ¿podemos dar la palabra o que nos dejen sus inquietudes en el chat? si quieres, es mejor que me guarden me escriban las inquietudes en el chat. Yo les voy a dar, si hay preguntas muy urgentes, ahora que terminemos de hablar del tema de contenidos, les doy un espacio y vamos evacuando dudas. Denme un minutico para poder terminar la idea y con mucho gusto vamos recogiendo las preguntas si están de Perfecto. acuerdo. Igual para que Entonces, no lo olviden, pónganla en el chat la pregunta para que les demos la palabra en un par de minutos. muchas gracias. Em, entonces les decía, las sales de nicotina, que son las nuevas formulaciones, permiten que los productos sean mucho más livianos, más discretos, pero también permiten llegar a concentraciones muy altas de nicotina. De esto tenemos muy pocos estudios y no sabemos a largo plazo qué va a pasar con exposiciones de esta naturaleza, sobre todo en el cerebro de jóvenes. Realmente hay mucho todavía, en unas grandes incógnitas acerca de esto que va a pasar porque históricamente no tenemos, digamos, antecedentes de tener este tipo de exposición de nuestro organismo a estos niveles de concentración que a veces se encuentran. Por cierto que en Colombia no hay ninguna restricción sobre el contenido de nicotina, ni los otros contenidos, ¿no? Eso es importante que lo sepan. Hay países en Europa, por ejemplo, que sí han adoptado unas restricciones a las formulaciones de nicotina que se permiten en el mercado. Eh, los cigarrillos, los productos de tabaco calentado, en cambio, tienen estas columnas de tabaco en forma sólida que también, al calentarse, según el fabricante, sin combustión, es un tabaco que se calienta pero que no llega al nivel de temperatura de combustión, también produce un aerosol. Y el cigarrillo tradicional, como les decía, que tiene tabaco, hoja de tabaco mezclada con otros productos, también produce un tipo de aerosol que es fruto de la combustión. En todos los tres tipos de productos tenemos saborizantes, pero tanto en tabaco calentado como en cigarrillo tradicional hay menos variedad. No obstante, en el cigarrillo tradicional estamos viendo desde hace unos años, y Colombia no es la excepción, cada vez más los fabricantes están ofreciendo los cigarrillos con cápsulas de saborizantes, a veces una, a veces dos, a veces hasta tres cápsulas saborizantes que el usuario oprime y eso le da, digamos, una experiencia sensorial distinta. Obviamente todo esto está orientado ¿a qué? A incitar a la experimentación, a despertar la curiosidad y la mayoría de estos sabores son sobre todo muy atractivos para niños y jóvenes. Son sabores muy dulces, digamos los estudios que tenemos nos indican que sobre todo son atractivos para la población joven. Pero definitivamente el cigarrillo electrónico es donde tenemos la mayor diversidad y eso incita mucho. De hecho, les cuento aquí una anécdota, mis hijas pues ya están grandes, pero una de ellas me comentaba que hace una semana estaba en una fiesta y me decía, es increíble la cantidad de gente que yo conocía del colegio, que en el colegio no consumían cigarrillo y ahora que son ya universitarios, ya la mayoría graduados, están consumiendo y en la fiesta el incentivo para probar era, ay, tú tienes sabor pepino, me lo dejas probar, ah, yo tengo sabor mentol, ven te dejo, e intercambiaban. Esto en contexto de COVID, ¿no? Muchachos que ya son adultos, pero pierden muchas veces digamos, el sentido del riesgo, ¿no? Y el tema de los saborizantes es un mediador grave de los mecanismos digamos, de aceleración de los riesgos que estamos viendo con este tipo de productos. Los cigarrillos electrónicos, continuando con nuestra comparación, tienen múltiples características técnicas y eso hace mucho más difícil que yo les pueda decir frente a una pregunta que me digan, pero ¿qué tamaño es el riesgo? Eso como no está estandarizado, depende. Tenemos gran variabilidad y eso hace aún más difícil evaluar el tamaño de los riesgos con precisión. Lo que sabemos es que sí son sustancias que, digamos, presentan unos riesgos graves para la salud, como vamos a ver en un momento. Los cigarrillos electrónicos son mucho más discretos que los otros productos.
hacen mucho más fácil la experimentación. Las primeras experiencias son muy fáciles, tanto por el aprendizaje del uso, como que no nos generan tampoco sensaciones desagradables, como si ocurre con las primeras experiencias del cigarrillo tradicional. Y además, en el cigarrillo electrónico hay un poderoso elemento lúdico. Si ustedes se meten en TikTok, por ejemplo, se hacen retos para hacer figuras, incluso hay unos retos que son muy peligrosos, que se han reportado, no los he visto en Colombia afortunadamente, pero en otros países, en donde los muchachos se hacen el reto de ver qué tanta cantidad son capaces de consumir en el menor tiempo posible. Y eso, digamos, ya los expone a unos riesgos de intoxicación aguda. Otro tipo de retos también, hacer figuras y ese tipo de cosas que le dan un elemento lúdico que de nuevo los hace aún más atractivos para los niños y jóvenes. Y el otro elemento que es interesante de destacar en los mecanismos de mercadeo, de marketing, que es un poco distinto, es que en cigarrillos electrónicos predomina el marketing a través de redes sociales y de festivales. Se hacen festivales de vapeo. En el caso de los productos de tabaco calentado, el marketing se hace, en el caso de IQOS, apoyado en una app que da la posibilidad del uso de información personal con fines comerciales. Eso lo llamó la atención a aquellos papás que hayan contemplado o que conozcan que hay papás que le están dando IQOS a menores de edad, pues que se fijen en la letra menuda, porque le estamos dando permiso a una compañía que vende un producto adictivo, un producto altamente adictivo como la nicotina, a que tenga acceso a información personal de nuestros hijos. Y cuando digo información personal es que ellos pueden monitorear con qué frecuencia estamos utilizando el dispositivo. Si un día no lo utilizamos, el aplicativo puede mandarnos mensajes incitándonos a utilizarlo o preguntándonos si es que estamos usando otro. Y esto es información muy valiosa desde el punto de vista de mercadeo. Pues la pregunta es, ¿los usuarios sabemos que estamos dándole estas autorizaciones a una compañía? Y en el caso de menores de edad, ¿esto qué implicaciones tiene? ¿No? Yo al final de la charla les incluyo el paper de la Universidad de Stanford que hizo el estudio específico de estas estrategias que están utilizando de recolección de información personal. Por supuesto, también marketing en redes sociales. El tabaco calentado, por el momento, es un producto que es más costoso comparado con los otros y eso, pues, digamos, hace que haya una barrera un poco más alta de entrada de los jóvenes, pero eso está cambiando muy rápidamente. Tanto en cigarrillo electrónico como en tabaco calentado estamos viendo precios a la baja. Hoy en día, en Bogotá, por ejemplo, encontramos cigarrillos electrónicos muy bonitos, muy atractivos, muy elegantes, que se equiparan al precio de una cajetilla de cigarrillos, de manera que esa barrera que antes había, que eran productos un poco costosos, eso ya está cambiando. Y el hecho de que una de las prácticas es que se comparte el cigarrillo también hace que baje la barrera de acceso desde el punto de vista financiero. Y el cigarrillo tradicional pues sigue siendo mucho más centrada la comercialización a través de la venta menudeo por canales informales. Ese es, digamos, el canal que sigue siendo el más importante para nosotros y pues sigue siendo el producto más barato. Quiero brevemente referirme a por qué es importante prevenir. Pero antes vamos a dar algún espacio a las preguntas que haya. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda, inquietud que quieran compartir? En el chat no tenemos ninguna duda. Y no sé si la persona que alzó la mano con lo que conversé ahora ya le quedó más claro. Daniel Gil había levantado la mano, no sé, Daniel, sí. Claudia Costa, adelante. Gracias, Eliana. Hola, bueno, es que no sé si mi pregunta sí cuadra en este momento o si la hago más adelante cuando empieces a hablar de prevención, pero me dejó pensando mucho lo de los festivales y te quería preguntar si no existe todavía ningún proyecto de ley o algo así o de detractores que prohíban que se realicen este tipo de cosas absurdas, por ejemplo. Mira, al final de la charla, y voy a tratar de cubrir ese material, ojalá nos alcance el tiempo, les voy a mencionar un poco lo del tema de proyectos de ley, pero la respuesta corta es, la regulación en este momento no nos protege. Hay un gran vacío regulatorio ahí. ¿Listo? Okay, pero más adelante les cuento en qué vamos con eso.
Tenemos otra porque manito levantada, sí, perdón. adelante, adelante. Cirijo, no sé cómo se diga, medicina del ser. Y que si hay alguna diferencia en los que son de tabaco y cannabis. Medicina del Pues ser. mira, pues obviamente son dos sustancias diferentes. Es una muy buena pregunta y es que una de las características de estos dispositivos es que como muchos de ellos permiten personalizar el uso, realmente los muchachos pueden utilizar cualquier producto en teoría, sobre todo estos que son dispositivos abiertos, ¿no? Pero incluso los dispositivos que se comercializan como cerrados y que tú le compras la cápsula al comerciante que ya viene pues con la solución prediseñada, son susceptibles de ser abiertos. Y como les digo, hay incluso videos en YouTube que le explican a los muchachos cómo hacerlo. Y en teoría, pues la verdad, eso abre el campo para experimentar y personalizar con cualquier sustancia, ¿no? Eh, entonces, parte de la preocupación que tenemos es se borran las fronteras, ¿no? Entre el uso de distintas sustancias psicoactivas. No Perdón, sé si a Blanca, eso iba la pregunta. tenemos dos manitos más levantadas. La de Sí, medicina señora. del ser, no sé a quién pertenece. Medicina del ser, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, quería contar, pues que yo soy médico y hace un par de años estuve en el Congreso de Neumología Pediátrica y uno de los neumólogos pues, referentes de la costa decía que el riesgo más importante pues uno de los riesgos más importantes era esa mezcla de la que hablabas, de la nicotina y otras sustancias que realmente ni siquiera pueden entrar al sistema respiratorio y que se utilizan para saborizar, para tener otros efectos, y que el efecto a mediano plazo se desconoce. Realmente no hay estudios Correcto. de ejemplo que hace el mentol o que hace la hierbabuena, realmente de esa manera inhalada en el sistema. Entonces, lo que yo he visto es que hay cada vez hay más saborizantes que les dan como un efecto de placidez, que sabor a chicle, que sabor a canela, pero realmente ni siquiera se sabe de dónde vienen, ¿cierto? Correcto. Y vamos a hablar ahorita en un rato el tema de saborizantes, que es un tema que amerita pues hay que ahondar. Y de nuevo, pues obviamente aquí hay muchísimo material. Yo hoy quiero dejarlos con los elementos iniciales, pero la invitación es a que exploren los materiales que les voy a sugerir, porque allí hay, digamos, cada vez más información que nos aclara un poquito mejor cuál es la naturaleza del riesgo, el tamaño del riesgo. Y por supuesto, como decía el doctor, en este momento esto es todavía como la punta del iceberg, porque solo en la medida en que lamentablemente se empiecen a observar los efectos de exposición crónica en el mediano y largo plazo, es que vamos a poder dimensionar realmente el tamaño del riesgo. En tabaquismo, pues esto llevamos estudiándolo con estudios epidemiológicos muy robustos, desde los años, publicados desde los años 50 y que se han ido acumulando, incluso a veces siguiendo de generación en generación las cohortes, ¿no? Entonces, Perdón, esto nos... Blanca, es que Sí, tenemos una última manito levantada, claro que sí. Adriana Fontán. No, mi Adelante. pregunta es muy sencilla, es ¿cómo se escribe IQOS? ¿Sí? IQOS. Listo, gracias. IQOS. Ok, gracias. Bien, entonces pues ya, digamos, para continuar con lo que estábamos comentando, les quería proponer esta reflexión y es por qué es importante prevenir. Pues ya hemos arañado un poquito en la superficie de que estos son productos que causan riesgos graves en salud. Lo mejor sería que nuestros niños y jóvenes no estuvieran expuestos a ellos. Nicotina, saborizantes, hay asociación con consumo de otras sustancias, como hemos hablado, y además en el contexto post-COVID, el tema de prevenir enfermedades no transmisibles y la forma como están consumiendo los muchachos de compartir los dispositivos es un tema que debe pues, preocuparnos y sobre el que tenemos que trabajar en acciones de buenas prácticas de higiene básica, ¿no? Volver a lo básico. Además, porque ya a nivel social, no solamente ya a nivel individual, sino a nivel social, el tabaquismo y el consumo de nicotina tiene unos costos sociales enormes. Eso nos cuesta el equivalente a una reforma tributaria cada año en costos de tratamiento
directos por enfermedades asociadas con tabaquismo. Entonces, redinamizar la epidemia de tabaquismo no es algo que queremos, porque hace que nuestro sistema de salud sea insostenible, nos retroalimenta el ciclo de pobreza y además está generando impactos ambientales negativos. Pero, ¿qué es prevenir? Son 3 cosas. Hay que ofrecer entornos protectores, hay que hacer intervenciones orientadas a modificar las normas sociales en el entorno escolar y hay que fortalecer las capacidades de los niños y los jóvenes y de los padres para comprender el riesgo y para generar, digamos, como las herramientas para gestionar esas situaciones que pueden ser difíciles e incómodas en donde se enfrentan a una circunstancia de potencial consumo, ¿no? Entonces, es todas esas cosas, no es solo una. Entonces, cuando nos dicen que para prevenir hay que educar, muy bien, muy bonito, pero a mí me gusta mostrar esta imagen. Yo puedo educar con las mejores intervenciones, con los mejores maestros, con unos padres muy involucrados. Y eso es lo que pasa en esta fotografía. Yo tengo una casa que aparentemente se está construyendo con materiales muy sólidos, pero estoy construyendo al borde de un barranco, donde además tengo unas condiciones del entorno, del terreno, pues totalmente inapropiadas. Eso es lo que pasa cuando yo no tengo una regulación protectora. Eso es lo que pasa cuando yo no tengo, digamos, unas pautas en el entorno que me ayuden a tomar decisiones que me protejan, sino que todo me está empujando pues a irme por el despeñadero. Entonces, muy bien la educación, pero si no está acompañada de entornos protectores, pues no es suficiente. Ese es como el mensaje también importante. Ahora, vamos a ahondar un poquito en los riesgos, pues ya hemos hablado del tema de nicotina. Todos estos productos en su mayoría tienen nicotina y algunos en altas concentraciones. Y esta es una estrategia de las tabacaleras para generar nuevos adictos. Pero además la nicotina en sí misma pues nos genera preocupación en términos de la salud, sobre todo la salud mental, la capacidad de concentración, el desarrollo cognitivo del cerebro joven. Se ve afectado por la nicotina y de hecho eso pues en sí mismo debe causarnos preocupación. Pero ya hemos mencionado aquí que algunas de las sustancias que están presentes en estos aerosoles son sustancias que son reconocidos, sustancias que causan cáncer. Y las partículas ultra finas que están presentes en el aerosol también afectan la salud pulmonar. Hoy no tengo tiempo de ahondar en esto, pero de nuevo les voy a dar un par de fuentes que les van a permitir entrar en más detalle. Y por último, los saborizantes. Los saborizantes en sí mismos son precursores de problemas cardiovasculares. Algunos saborizantes per se contienen sustancias cancerígenas, por ejemplo, la pulegona. Entonces, de hecho, el doctor Alfonso Ávila en un foro hace poco, pero que ha intervenido ya muchas veces en estos temas de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, nos llamaba la atención sobre eso. Atención a los múltiples riesgos que representan los sabores llamativos, la facilidad de acceso y la desinformación en torno a vapeadores y cigarrillos electrónicos. Los saborizantes son un tema de preocupación en sí mismo. La mayoría tienen nicotina y más de 22 sustancias cancerígenas como la pulegona, el arsénico, el formaldehído y las nitrosaminas. Nada de eso lo queremos cerca de nuestros pulmones, por supuesto, y mucho menos cerca de nuestros niños. Aquí ustedes ven, por ejemplo, en la cartuchera, ¿no? Con los útiles escolares, cómo está camuflado. Las cápsulas, que son como las que se reemplazan, ¿no? Ustedes ven que es una cosa pequeñísima, ¿no? Y aparentemente no nos dispara ninguna señal. Y pues como lo que ya sabemos, esto es del último informe de la Organización Mundial de la Salud, es que los niños y adolescentes que usan estos dispositivos duplican el riesgo de fumar cigarrillos. Es decir, además de que en sí mismos son un problema, les estamos abriendo la puerta a que experimenten con el cigarrillo tradicional. Y ya sabemos pues que eso, ese sí que tenemos muy bien dimensionados los riesgos para la salud. Informarnos de fuentes confiables es muy importante. Evidencia científica que sea libre de conflicto de interés. Aquí les recomiendo 2 fuentes. Este portal del Instituto de Salud Pública de México, que ha hecho una revisión muy juiciosa de la evidencia científica
sobre daños a la salud, sobre prácticas de mercadeo de la industria, y tiene unos reportes muy cortos en un lenguaje fácil de entender. Además, se lo recomiendo porque además está en español, entonces de fácil acceso. Y hay una cartilla, una ABC que publicó MinSalud hace un par de años, con el apoyo de las sociedades científicas en Colombia, que resume en 4 páginas las características de los productos, cuáles son los productos, las sustancias nocivas, cuáles son los efectos en salud. Entonces ahí encuentran un muy buen resumen. ¿Qué nos dicen las cifras de la epidemia de tabaquismo? Y esto lo traigo a colación porque es muy importante entender por qué esta presión que estamos sintiendo los papás todos los días, que prácticamente nos meten por los ojos y por las narices y por todas partes de estos productos. Bueno, la razón es muy sencilla, es que las tabacaleras perdieron su mercado. Hoy tenemos el mismo nivel de fumadores, hemos echado para atrás el número de fumadores a los niveles que tenía Colombia a principios de los años 90. ¿Sí? Es decir, echamos el reloj de la epidemia hacia atrás 30 años y obviamente eso significa que las tabacaleras perdieron mercado y están haciendo esfuerzos entusiastas por recuperar ese mercado. Y Colombia no es el único país que ha hecho esto. Y esto es consecuencia de una serie de políticas públicas de regulación estricta que han ayudado a generar los famosos entornos protectores, es decir, no construir sobre el barranco, sino sobre piedra firme. Ya dicho por el Ministerio de Salud hace una semana en un foro, estamos implementando medidas integrales para el control de tabaco con excelentes resultados. Y eso es lo que tenemos que hacer para proteger a los niños también de los nuevos productos. Aplicar la receta que ya vemos que funciona, porque es que el contagio de esta epidemia se da a través de la publicidad y la publicidad cada vez más innovadora a través de redes sociales. Hoy en día, esta es una radiografía de cómo se veía la fotografía del consumo de estos productos en Colombia en 2019. Ustedes ven ahí una mancha amarilla, estas son las edades de los 12 a los 65 años. Aquí estoy ordenando la frecuencia, el número de personas que contestaban en la encuesta de consumo de sustancias psicoactivas que consumían, que alguna vez habían probado un vapeador y que alguna vez habían fumado. Miren la mancha amarilla. Esas son personas que contestaron que habían probado los 2 productos. Probado. ¿Sí? ¿Dónde se concentra esa mancha? En población menor de 24 años. De hecho, el 65% de las personas en esta encuesta, que es una encuesta poblacional, o sea, nos está dando una fotografía de lo que pasa a nivel poblacional en Colombia, nos dicen que vapearon el último mes. Menores de 30 años. Y como ustedes ven, que experimentan con los 2 productos, están sobre todo en población bastante joven, empezando a los 13 años. En Colombia hoy calculamos que hay más de 200.000 menores de edad que han probado cigarrillos electrónicos y 15.000 reportaron usarlos en el último mes. Esto lo digo no para abrumarlos y para que se lleven la idea de que esto es una cosa imposible. No, tenemos una oportunidad. Todavía están en una etapa de una experimentación exploratoria, ¿sí? Estamos a tiempo de atajar. No tengamos expectativa de que es algo inevitable. Eso sí es importante, pero ciertamente esto nos señala que hay que hacer una alerta y que hay que responder a la medida del tamaño de este riesgo que se nos está viniendo. Respondamos y respondamos desde los colegios, desde nuestras pautas de crianza en los padres y exigiendo regulación, porque de nuevo, sobre el barranco no podemos construir, ¿cierto? Entonces, voy a darles algunos tips, porque ya estamos avanzando en la noche y quiero darles más tiempo de preguntas. ¿Qué se puede hacer desde los colegios? Arranquemos por revisar cómo estamos señalizando nuestros espacios libres de humo y planteemos la posibilidad de que voluntariamente, esto no nos lo exige la ley exige espacios libres de humo de tabaco, pero podríamos ampliarlo, como lo han hecho allá algunas universidades. La Universidad de los Andes, por ejemplo, fue pionera en eso. Designar que los mismos espacios que hoy en día son libres de humo de tabaco también sean libres de cualquier tipo de aerosol. Con una buena campaña pedagógica y una buena señalización, eso ya es un primer paso. Hay que revisar el manual de convivencia y ser muy claros y socializar
y hay algunos cambios y ajustes porque estamos viendo casos de niños que están llevando los productos para venderlos también. Entonces, revisar las normas que hay sobre venta de productos y qué se hace cuando ocurren ese tipo de eventos. Cada colegio debe revisar dentro de su propia cultura organizacional qué va a hacer. Hay que promover buenas prácticas de uso de redes sociales y revisar muy bien en las charlas de formación de padres y nosotros mismos como padres cómo estamos llevando esas cosas a la práctica en nuestras propias casas. Como les decía, en estos productos, el principal vehículo por el que les llegan a los muchachos es por las redes sociales. TikTok, Instagram, hasta WhatsApp están usando en algunos casos. Yo tenía el caso en un colegio que me comentaban niños que habían llegado con el cigarrillo electrónico a mostrárselo a sus compañeritos y había sido el vendedor los contactó a través de Instagram y les puso cita en el parque. Estos niños eran niños que habían recibido alguna formación de prácticas de uso seguro de redes sociales, se les olvidó todo. Con el anzuelo y digamos, el incentivo de probar el producto, se pusieron la cita con el comercializador en el parque y bueno, y después llevaron el producto al colegio. Entonces, ojo papás con el tema de cómo, primero, a qué edad estamos permitiendo que nuestros niños tengan una cuenta en estas plataformas, cómo estamos monitoreando el uso que le dan, ¿sí? Y de eso, pues, digamos, muy importante. Entonces, juntar esas cosas de buenas prácticas en uso de redes sociales, eso nos ayuda a potenciar no solamente este tipo de comportamientos de riesgo, sino también otras cosas, ¿no? O sea que ahí vamos matando varios pájaros de un tiro. Importante que usemos material actualizado y confiable. Ya les di ahí 2 fuentes que son muy buenas. Que se actualicen los programas de prevención, ojalá basados en buena evidencia y estar evaluando permanentemente cómo estamos haciendo los programas de prevención ya en los mismos muchachos y niños. Tener personal capacitado en el colegio, en el programa de cesación nacional, que se sepa cómo redireccionar cuando se encuentran casos de muchachos que ya tienen unos síntomas de adicción. Y ojalá se mida el tamaño del problema. Estas son algunas ideas. Por último, ya hablando de cosas que son menos usuales, pero que las invito a que consideren. Estar muy alerta a cuando los colegios muchas veces son los que se dan cuenta de estas cosas, como el caso del Instagram que les contaba. Son los primeros en enterarse. Entonces, tener un procedimiento de denuncia cuando ustedes se encuentren actividades de promoción de estos productos. Porque si bien no tenemos una regulación específica sobre cigarrillo electrónico, existe el Estatuto del Consumidor y el responsable de hacerlo cumplir es la Superintendencia de Industria y Comercio. Tengan un formato de carta de cómo denunciar casos de publicidad y promoción a menores de edad. Eso sí es una cosa que se puede denunciar a la superintendencia. En la medida en que más colegios hagan visible el problema, la superintendencia tendrá que tomar cartas en el asunto. Y por último, pues también pueden apoyarse en Red Papás, que tiene pues sus redes de información sobre estos casos. Te Protejo tiene un espacio para informar, para que los papás y colegios puedan informar ese tipo de situaciones. Y por supuesto también acompañar a Red Papás en las campañas que hace ante Congreso y autoridades para promover una regulación que realmente responda a las necesidades. Tengo aquí algunos ejemplos de violación de la ley en el caso de IQOS, porque recuerden que les dije al comienzo de la charla, IQOS es un producto de tabaco, por tanto la regulación que hoy tenemos tan efectiva que nos ha ayudado a bajar esos niveles de consumo que les mostraba yo en ese gráfico, que mostraba cómo habíamos caído del 30% de la población fumadora. Hoy en día menos del 6% de la población es fumadora en Colombia, gracias a Dios. Pero IQOS es un instrumento que utiliza la industria para saltarse la ley, aunque es un producto de tabaco. Pero entonces ellos están como permanentemente alegando, no, pero es que somos diferentes. Entonces, ¿qué están haciendo? Y de nuevo, esto sí, las quejas de IQOS son violación a la ley de control de tabaco en Colombia, todas las quejas de publicidad, incluso en redes sociales, información engañosa, regalos y promociones, correos electrónicos que reciban nuestros niños promoviendo el producto, ofreciéndoles promociones, que pruébalo por 15 días gratis, ese tipo de cosas que es lo que están haciendo. Todo eso se puede presentar como una queja a la Superintendencia de Industria y Comercio. Si se sienten intimidados acercándolas a la Superintendencia, usen Te Protejo. El formato de Te Protejo en Red Papás también tiene un espacio para informar sobre estas cosas
y Red Papá se encarga de canalizar. Entonces esa es una manera de actuar frente a este tipo de hallazgos. Ejemplos. Sí. ¿Hay una pregunta? No, Blanca, adelante. Ejemplos de cómo la información de ICOS es engañosa. Esto es en Instagram. Dice, cuídate, cuida tus pulmones, cuida tus dientes, tu entorno, cuida el ambiente y cuida el planeta. ¿Sí? Nada de eso, esa es información que ustedes dicen, eso induce al error. ¿Sí? Me está diciendo que es que esto es un producto que va a cuidar mi salud. ¿Sí? Un producto que tiene nitrosaminas, por ejemplo. ¿No? Entonces, nada. Este otro ejemplo, ICOS Colombia. No hay combustión, no se impregna olor, no esencias ni químicos. ¿Ah? De nuevo, induce al error. Además dice disfrutar sin incomodar a los demás. Esto es inducir a la gente a que viole la norma de espacios libres de humo, a que los lugares que son libres de humo de tabaco empiecen a usar IQOS, que es un producto de tabaco. Entonces, fíjense, la misma publicidad y el famoso mantra de esto tiene un 95% menos de riesgo. Siempre le digo a los papás, eso es como cuando yo estoy lanzándome de un piso 100 en un rascacielos y me dice, tranquilo, reduzca un 95% su riesgo, láncese del piso 5º. Sigue siendo un riesgo muy alto, ¿verdad? A pesar de que es un riesgo comparativamente con el del 100%, pues es menos, pero lanzarse del 5º piso tampoco se lo recomiendo a nadie. Eso es, digamos, de alguna manera, esto es un lenguaje que nos confunde, ¿sí? Nos confunde y nos crea una falsa sensación de seguridad. Estos son ejemplos de cómo la publicidad de los taquitos que se comercializan con la marca Hits en un supermercado, pues están violando la ley de prohibición a la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco. Entonces, ¿por qué tenemos que exigir una regulación? Porque tenemos que impedir que vuelva la industria a enganchar a los que ya dejaron de fumar. Que aquellos que podrían tener alguna intención de dejar de fumar con el uso de estos productos demoren esa intención y la pospongan. Que tenemos que hacer que sea mucho más difícil en los jóvenes iniciar el consumo. Y pues por supuesto tenemos que seguir protegiendo también a los fumadores tradicionales, ¿no? Los fumadores tradicionales están sujetos a unos riesgos que son enormes. Van a morir prematuramente la mitad de ellos por cuenta del tabaco. Sin mencionar pues toda la discapacidad temprana que puede generar esto. Pero indudablemente la regulación debe abarcar todo esto, ¿no? Es urgente, y este fue el llamado que se hizo en el foro de la semana pasada, reiteradamente, y lo hemos hecho en los últimos 7 años. Urgente una regulación integral basada en evidencia científica sin interferencia de la industria, porque la industria lo que quiere es recuperar su mercado de estos nuevos dispositivos. Esto fue una voz al unísono de los representantes de la OPS, del Ministerio de Salud, de la Liga Colombiana contra el Cáncer, de la Sociedad Colombiana de Medicina, y ahí también en ese foro estuvo presente un investigador del Instituto de Salud Pública de México. Todos ellos coinciden en esto. ¿Qué significa una regulación eficaz? Eso para atender una de las preguntas que estábamos discutiendo. Una regulación eficaz debe prohibir toda forma de publicidad. No puede haber excepciones. Debe restringir los saborizantes porque eso reduce el atractivo para los niños y el contenido de nicotina. Debe garantizar ambientes libres de vapeo, igual que tenemos los ambientes libres de humo, de tabaco. Y debe impedir que los mensajes de salud estén en manos de los comerciantes. No puede ser que sean los comerciantes los que nos estén educando en cuál es el riesgo de los productos. No, eso debe estar reglado y debe estar estandarizado, y los mensajes de salud se construyen desde los que protegen la salud, no desde los que tienen un interés comercial. Ninguna de estos requisitos los cumple los proyectos de ley que se han planteado en el Congreso, pues que hasta ahora no han prosperado. En este momento hay 2 proyectos de ley en discusión. Ninguno de ellos cumple con estas características, que son los mínimos que necesitaríamos los papás para no estar construyendo la casa en el despeñadero. Por último, pues ¿podemos hacer algo al respecto? Sí, estamos exigiéndole, ya no son 16,000 firmas, llevamos ya más de 19 firmas, afortunadamente han ido subiendo, que estamos dirigiéndole al Congreso en esta petición de Change
Vapear no es seguro, pueden buscarla así. Vapear no es seguro, no se vayan a confundir porque hay otras dos peticiones que vienen de los pro vapeo. Y esta le estamos pidiendo a los congresistas, y de hecho participamos en las audiencias públicas, entramos en contacto con los mismos congresistas y los informamos sobre esto y nos apoyamos mostrando que tenemos un grupo de colombianos preocupado, que es creciente, ya como les digo, ya no son 16.000, sino 19.000. Si ustedes nos ayudan a firmar, hacemos visible esa preocupación y nos encargamos de llevar esta preocupación a los corredores del Congreso para que nos escuchen y regulen como se debe. No sé si podemos parar entonces y abrir espacio para alguna inquietud, comentario. Claro que sí, Blanca, muchas gracias. Por aquí no veo todavía ninguna pregunta en el chat. Claudia Costa levantó la mano. Adelante, Claudia. Gracias, Eliana. Y Blanca, mira, yo, bueno, tengo varias cosas que preguntarte y es, sobre todo, las estrategias que puede tener el colegio o nosotros como padres, que somos los principales educadores y que podemos ayudarlo a prevenir. Pero aparte de esa comunicación persuasiva, que es lo que siempre se utiliza, pero que el efecto no es muy grande para la prevención, ¿qué estrategias hay? Porque tú hablabas de programas de prevención, pero ¿qué más hay aparte de decirles lo que les puede causar, a lo que se están exponiendo? ¿Qué otro programa más eficiente hay? O sea, ¿qué más se puede hacer con él? Claro que sí. Mira, yo los invito a que conozcan los resultados de este proyecto que tengo aquí entre las referencias de consulta. Hay un proyecto que hizo la Universidad de los Andes que evaluó 2 intervenciones escolares en colegios en Bogotá, orientadas a la prevención del tabaquismo. Que, como les digo, los mecanismos son los mismos, entonces las intervenciones diseñadas para prevención de tabaquismo con muy poca adaptación, una adaptación muy pequeña en términos de contenidos, se pueden adaptar bastante bien a estos nuevos productos. Estas 2 intervenciones estandarizadas fueron creadas en Reino Unido y aquí se hizo una adaptación cultural. El proyecto se llama Desahógate, ahí les dejo el link, los invito a que lo miren, y del proyecto salió una cartilla. Esa cartilla también, ahí les dejo el link a la cartilla de Desahógate. Y allí se dan unas pautas de qué cosas debería tener un programa de intervención escolar. Si quieren incluso ahondar e implementar alguno de los programas como tal que se estandarizaron, el grupo de PIANDES puede darles como la asesoría apropiada para implementar este tipo de programas. Yo ahí lo que hago el llamado es que los colegios sean muy cuidadosos en que no se queden en el activismo de hacer charlas por hacer charlas o hacer intervenciones que no estén probadas en nuestros propios entornos. Y este es un muy buen ejemplo de un programa que sí ha sido evaluado. ¿Qué buscaba este programa? Cambiar las normas sociales. Las dos intervenciones están basadas en 2 enfoques conceptuales distintos, pero ambas lo que pretenden es cambiar la norma social del grupo de estudiantes, de los estudiantes. ¿Y qué significan las normas sociales? ¿Qué actitud tengo yo frente a mis compañeros que fuman? ¿Sí? ¿Qué expectativa tengo yo sobre mi propio plan de fumar o no fumar? ¿Es algo que yo considero que es popular, que es validado positivamente por mi grupo? ¿Mis amigos lo ven como algo normal? ¿Pienso yo que fumar es algo que hace todo el mundo o es algo que se desnaturaliza, como decía la rectora al inicio? Eso todo tiene que ver con redes sociales, con las normas sociales, y tiene que ver con la influencia de los pares en la red de amigos, en la red de personas cercanas. Entonces, las intervenciones que ayudan a modificar esos mecanismos, cambiándole el chip. Una de esas intervenciones, por ejemplo, lo que hace es formar a muchachos dentro del mismo grupo que son líderes, se identifican a los líderes del grupo, se les da una formación, se les enseña cómo comunicar los riesgos del tabaquismo, cómo reforzar comportamientos de decisiones de no riesgo, de no consumir, y entre ellos terminan educándose. Ese es de nuevo, esto no hay que improvisarlo, estoy súper simplificando
el diseño, que es un diseño que viene con cartillas, con materiales, con herramientas de formación a los maestros y a los muchachos, con herramientas de identificación de quiénes son los líderes. En fin, hay que hacer todo un programa de capacitación y de implementación. La otra intervención es una intervención un poco más tradicional, que lo que hace es dar materiales educativos de información sobre riesgo, pero también los educa sobre las estrategias de manipulación de la industria. Y entonces los muchachos empiezan ya a entender que esto es alguien que me quiere quitar la libertad, que me está manipulando, que me está engañando, y eso los empodera mucho también. En realidad lo que estamos encontrando es que hay que hacer intervenciones que combinen las dos cosas. Educación entre pares y una cosa muy preocupante que sí encontramos también es que incluso hay que trabajar desde lo básico en informar sobre el riesgo apropiadamente, porque el nivel de conocimiento sobre los riesgos del tabaquismo, incluso de lo básico, del tabaquismo, ya no de cigarrillos electrónicos, sino de tabaco, comparados nuestros jóvenes con los de Reino Unido, el nivel de conocimiento es más bajo acá. Así que aquí hay que trabajar también mucho en eso. Haciendo siempre la salvedad de que pues hay que evaluar muy bien como pedagogos y como padres, saber escuchar para identificar cuándo es el momento oportuno de dar esta información, no dar demasiada información antes de tiempo, que eso también puede ser un error. Bueno, Sí, que esto no es una respuesta fácil, así que espero haberte dado algunos elementos ahí. No, es súper buena la respuesta y yo te agradezco. Y pues obviamente como mamá y nosotros siempre hemos visto que nos encanta, por ejemplo, que el Fontán no simpatiza con nada de esto e inmediatamente toma cartas en el asunto cuando nota conductas o hábitos en ellos extrañas y nocivas, y eso nos pone felices como papás. Pero sabemos que la responsabilidad más grande está en nosotros y que ellos son el blanco de esas empresas y ellos siempre son el blanco de todo. Entonces, sí, por eso te preguntaba qué otra estrategia podía usar uno, pues porque hoy en día sí las redes sociales, y es que nosotros fuimos adolescentes y fumar es moda, claro. Fumar es una moda, fumar muchas veces así no fuma porque me gusta, sino porque necesito pertenecer a mi grupo de iguales, y eso es lo que nos preocupa, que lo hacen no porque quieran muchas veces, sino por pertenecer. Entonces, ¿cómo hacerlos sentir tan seguros que no necesito pertenecer? Necesito protegerme. Pero te agradezco mucho, claro. No, con mucho gusto. Y lo otro, sí, lo del tema del involucramiento parental, que sirve para todo. La verdad es que esa es la herramienta por excelencia que tenemos, sobre todo construirla desde niños para que en la adolescencia no tengamos que estar sufriendo porque no se construyó desde niños. Y es, bueno, unas normas muy claras en casa, saber qué hacen nuestros hijos en el tiempo libre, conocer a sus amigos, tener unas reglas claras de cómo son las reuniones sociales, ojalá llegar a acuerdos entre padres, porque es que eso también es lo que nos está poniendo un poco de problema con estos productos, es que hay mucho desnivel en las actitudes de los padres, ¿no? Frente a esto. Y hay papás que le dicen, no, pero pues si algo van a consumir, mejor que sea eso, ¿no? Entonces, si no tenemos esa unidad de criterio, los muchachos inmediatamente la perciben, ¿no? Y tratan de explotarla. Y los papás, pues obviamente, en esto tendremos que hacer un esfuerzo de actualizarnos. Espero que mínimo se lean el ABC, que está en un lenguaje sencillo, como les digo, son 4 páginas. Los que sean más curiosos pueden leerse los documentos que están en este repositorio del Instituto de Salud Pública de México, que es bastante más extenso, pero de nuevo, documentos también cortos y hay para todos los gustos y todos los niveles de información que queramos tener, pero sobre todo ese diálogo constante con nuestros hijos, esa generación de confianza con nuestros hijos, que es irreemplazable, ¿no? Es irreemplazable. No hay píldoras mágicas para esto. Muy bien, tenemos varios comentarios de personas dando las gracias, felicitando por la buena charla, que ya han firmado la petición. Ahí les dejamos el link de la petición. Creo que otra persona compartió también el link. Yo compartí el link de Te Protejo, que es el sitio web de Retapaz donde se pueden denunciar estas situaciones. También nos compartieron la cartilla, el ABC general de cigarrillos electrónicos. Ahí quedó en el chat. De todas maneras, después les mandamos la grabación, les mandamos la presentación de Blanca con los links sugeridos. No sé si hay alguna otra pregunta. Nos están agradeciendo aquí en el chat. Gracias a ustedes. No se vayan sin dejarnos sus datos en el chat para el control de la asistencia. Y sobre todo, póngame el numerito de 0 a 3 ahora,
¿Qué Ah, tanto sí, de saben de 0 a cigarrillo 3. electrónico? ¿Qué tanto saben de cigarrillo electrónico de 0 a 3? De 0 a 3, a ver, esperamos esas calificaciones. 100 cambiaste mi vida, bueno, no esperábamos tantos. 3, 3, 3, 4, 3. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Blanca, y a todos los Yo creo papás. que no, qué pena, creo que quedamos en uno porque ya dijo que faltaba mucha información, o sea, nos va a tocar hacer otra charla. Nos falta Cuando leernos las quieran. cartillas, sí. Sí. Claro No, que Bueno, sí. muchas gracias, Blanca. De verdad que creo que esta era una charla para hacer precisamente en este momento. No podía haber momento más adecuado y espero que la hayan podido aprovechar mucho. Estuvo muy clara, muy directa, muy fácil de entender y bueno, yo creo que sí pudimos subir a 2, nos faltan las otras cosas. Es un proceso. Mil gracias, Es un es un proceso. proceso, pero también pues los padres que tengan la seguridad de que en el colegio lo que decía ahorita era Claudia, es que realmente nosotros vamos a estar en la jugada con toda la fuerza, con todo el amor, como siempre. Adri, precisamente aquí nos está preguntando Catalina Gudelo qué manejo le hemos dado a los chicos que hemos identificado fumando. Bueno, ha habido, Juli no está por aquí, ¿cierto? Juliana sí Sí, está. aquí estoy. Ah, Sí. Juli, ¿por qué no les cuentas qué manejo les has dado a los casos? Bueno, La buenas noches. coordinadora de convivencia, yo te presento. Gracias, Eli. Bueno, Y papás, buenas psicóloga. noches a todos. A ver, nosotros nos hemos enfocado mucho en el proceso de psicoeducación, es decir, de entender el origen de la situación, qué acompañamiento en las familias, y hemos tenido pues el llamado inmediato a las familias. En el colegio nos hemos fundamentado mucho en el voz a voz de ellos, que son quienes nos han alertado de la situación, y cuando tenemos un caso específico ya de situación de salud, como decía ahorita Blanca en esta conferencia, derivar cuando necesitamos acompañamiento psicológico, toxicológico, porque también las familias siempre nos preguntan, entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Para dónde pegamos? Y en el colegio tenemos una base de datos de profesionales de toda nuestra confianza con la que ya hemos trabajado, hemos tenido bonitos procesos, entonces con toda la confianza vamos y los acompañamos con ellos, y el colegio permanentemente está haciendo interconsulta de cómo vamos, qué necesitamos y qué estrategias pedagógicas necesitamos articular aquí adentro para que lo que están haciendo afuera nos funcione, pues, y no se vea afectado por la dinámica del colegio. Entonces, como decía Adri, cuenten con que estamos pendientes, estamos atentos incluso a esa sintomatología social que nos va alertando, y que creo que también es por lo que estamos acá, y que en caso de que ustedes identifiquen la situación en sus casas, que sepan que pueden contarnos y pues tener los contactos de estas personas en quienes estamos confiando para los procesos terapéuticos. Entonces, a la mamá, que creo que era una mamá que nos preguntaba, así lo hemos manejado de momento, y desde la coordinación de convivencia hemos empezado a desarrollar un par de campañas en las que estamos promoviendo que sean ellos quienes le entreguen la información a sus pares. En este momento los coordinadores también nos estamos capacitando en esto, pues porque nos salen con unos discursos que uno no sabe qué responder, entonces ante toda la información científica, tenerles datos, tenerles cifras, para poder no negociar, sino desarmar el discurso súper elaborado que traen ellos. Esa capacitación, perdona Juli, es en Red Papás, ¿verdad? Sí, es un curso que nos entrega como institución de Red Papás. Para las familias que no sepan, el Colegio Fontana hace parte de la red de colegios de Red Papás, entonces todo el tiempo nos estamos actualizando. Entonces, bueno, terminando esta capacitación ya con las estrategias que nos está entregando Red Papás, la idea es replicarlas en el colegio, promoverlas, pero en lo que sí nos han hecho mucho énfasis es en hacerlos a ellos responsables de educarse a ellos y educar a sus pares. En últimas, la información se adhiere mejor de par a par que de adulto a par. Entonces, bueno, ese es más o menos nuestro panorama, y por supuesto, educarlos a ustedes con estos espacios, que nos parece que es fundamental que también tengan un discurso actualizado. Muy bien. Bueno, Sí, feliz entonces, noche.
como ven, pues el colegio está encargado del asunto completamente, pero como decía Claudia, tiene toda la razón. En la casa también el apoyo es esencial. Solo el colegio no puede. Y bueno, siempre que tengamos la oportunidad tendremos charlas como estas, pero sí, no nos podemos quedar en que el colegio está haciendo todo. Porque ustedes en las casas, ustedes los conocen, ¿cierto? Y saben si puede estar pasando algo o no, entonces, bueno, que esa educación sea continua. Muchas gracias a todos. Blanca, mil gracias, te reitero, porque nos llega como anillo al dedo en este momento. Y hubo una buena asistencia, considero que hubo una buena asistencia, me gusta mucho ver esto y bueno, espero verte pronto. Muchas gracias. Claro que sí, que tengan una buena noche y un gusto estar con ustedes hoy. Mil gracias. Chao, Noche, muchas que gracias. Blanca, gracias, hasta luego, gracias. Hasta Chao. luego.